Buenas tardes, área científica. Hoy jueves, ya pasando el mes de julio, diríamos semana del Día de los Padres, pero al mismo tiempo casi el último fin de semana, porque la semana que viene no llega a sábado y domingo. Hoy vamos a hablar de una respuesta innata de recién nacido, y que en los médicos de antes tenían como esa estrategia de medir ese reflejo como una característica para determinar de que ese niño, que muchas veces no pasaba por los procesos de primer mes, segundo mes, tercer mes, que hacen los neonatólogos, los primeros 6 meses, para llegar a los 6 meses, garantizar esos 6 meses de alimentación exclusiva, y cómo pasar de la alimentación dependiente de la madre a otras áreas de alimentos. Y ese proceso, pues, en los tiempos formativos, hace unos 50 años, el médico del pueblo era el neonatólogo natural, y como que no estaba tan vigente los chequeos prenatales. Más bien era el médico de emergencia, pero que jugaba un papel extraordinario en las atenciones primarias, postnatales. Era el que hacía el diagnóstico, y uno, pues, ahora ve con mucho asombro que hay una infinidad de servicios médicos, y sin embargo muchos niños son diagnosticados ya tardíamente de problemas neurológicos, que esos médicos en tiempos 50 años atrás podrían, por percepción neurológica, observatorio, tenían una multitud de estrategias para determinar que ese niño en sus inicios tenía problemas. Y ellos venían a sustituir aquel médico neonatólogo que religiosamente a los 15 días de nacido y al mes, posteriormente, segundo mes y tercer mes, iban dando los parámetros de duplicar el peso en el tercer mes, triplicar el peso en el séptimo mes. Entonces ellos lo hacían de forma empírica, vamos a poner eso, pero oye, qué diagnóstico tan certero. Y yo creo que eso tuvo cierta connotación, cierta repercusión de desempeño idóneo, porque había mucha vocación.
se observaba el niño, y tempranamente se podían identificar, nada más de forma natural, cuál es el proceder cognitivo de ese niño, si no sufrió una agresión en el transcurso del trabajo de parto. En el transcurso del trabajo de parto, muchas madres hoy día descubren esta situación ya cuando el niño es escolar. Cuando el niño es escolar, que empiezan a reportarle desde la escuela que su niño no tiene convivencia, que su niño es agresivo, que su niño tiene laguna de ausencia. Entonces, para la madre es un choque, porque no le habían dicho nada, a pesar de los estándares que, repito, están normatizados después del nacimiento. Entonces el niño que viene con la normalidad, ese médico de pueblo podía estar observando ese niño lo que se llama el psicodesarrollo ponderal, o sea, desarrollo de las habilidades psicocognitivas y de crecimiento. Entonces, casi en un 100% daban el diagnóstico. Podían predecir tempranamente que ese niño iba a tener ciertos problemas. Y uno de los mecanismos innatos es el reflejo de Moro. El reflejo de Moro, que uno casi no escucha. El reflejo de Moro, que es el recién nacido en cuna. Está en cuna. Tiene 2 o 3 días de nacer, y es el reflejo neurológico que hace el niño cuando le dan una estimulación auditiva sensorial. Cuando le hacen esa estimulación. Entonces, ese reflejo no es un reflejo pensante. Es un reflejo, oigan lo importante que es. No es un reflejo pensante, es la expresión de un sistema autónomo que viene el sistema periférico y un sistema central que se ponen en conjunto. No se desesperen que voy a hablar del reflejo de Moro, pero tengo que decirle. Entonces, estas dos partes importantes para los comandos mecánicos y verbales, sensoriales, auditivos del niño, se pueden estimular tempranamente. Lo hacían mucho los médicos. Allá el doctor Adam, el doctor Mendoza. Entonces yo lo miraba. Yo no sé cómo yo no fui pediatra, porque un día me le hace que, ¿por qué usted le hace así? Entonces el niño recién nacido en una cunita,
boca arriba, ellos hacían un levantamiento que le daban casi un 100% de que ese niño iba a tener un desarrollo correcto, un desarrollo normal. Obviamente, si no hay situaciones, no hay situaciones que las provocan el hombre, porque a veces hay situaciones que lo provocan el hombre, este pronunciamiento del presidente, que aquí nos está pasando hambre. Entonces, ese reflejo de Moro está al margen de las condiciones medioambientales que puedan existir. Si usted no le da las proteínas necesarias en esos primeros 8 años, ese cerebro no se va a desarrollar. No se va a desarrollar. Porque el sistema neurológico está ya en toda su plenitud, oigan eso, a los 8 o 9 años. Hay una dicotomía. Algunos de la neurociencia dicen que a los 8 años, otros a los 9 años, ya el sistema neurológico de ese niño está, o sea, hay una disposición de lo que él va a hacer, desde el punto de vista cognitivo. Eso es independiente de que haya nacido bien. Eso es lo que le dicen cuchara. Entonces, en esa primera etapa del desarrollo neurológico, se pasa por un proceso donde la pirámide alimentaria debe estar básicamente diseñada de proteínas, porque el niño va a desarrollar estructuras corporales sistémicas en todas partes, transversales en todas partes, incluye sistema nervioso central, sistema periférico. El sistema periférico incluye las glándulas, cuando yo le hablé del sistema endocrino, páncreas, hígado, para que ese sistema orgánico autónomo, que es independiente de la voluntad, trabaje, es independientemente de la voluntad. Y se puede entonces diagnosticar desde el principio en el reflejo de Moro que le voy a hablar. No se desesperen. Así que suéltame. Entonces, en base a esas informaciones que no tienen que ver con nada, con la alimentación, sí podríamos tempranamente determinar que ese niño no recibió daño. No recibió daño. Eso es muy importante, que usted trajo como proveedor, usted trajo un niño en buenas condiciones neurológicas. Entonces, estos reflejos de Moro son reflejos de protección, de protección, que van a desaparecer. Oigan eso, van a desaparecer, pero que al nacimiento son innatos,
como dice, innatos. Y en el transcurso de los meses van a ir desapareciendo. Una de las partes dicen que cuando uno lo tiene en brazos, ese casi yo no lo veía. Hacer como que el niño se le va a caer, él hace así, se aprieta para no caerse, oye. O que se le va a caer la cabeza para el muchachito hace así, hacia adelante. O como que lo va a cambiar de posición y él hace así, cuidado si me deja caer. Esos son reflejos de moro. Pero el que más me gusta es cuando tú te acercas a la cuna y golpea suavemente la cuna. Inmediatamente hace aducción y hace reflejo de Babinski. Inmediatamente se ponen alerta. Esos son reflejos naturales, que cualquier enfermedad que tenga, no van a responder. Por ejemplo, cuando un niño tiene una meningitis, tú tratas de hacerle reflejo de Babinski, reflejo neurológico, y él tiene lo que se llama una hiperreflexia. No puede poner ni de Kearney ni de Babinski, Kearney hacia arriba. Tú le tratas de subir la rodilla hacia la barriga, le duele. Pues ese niño hace tanto reflejo de Babinski, de extensión, como de Kearney, hace así. Y hace de forma espontánea, que significa que su sistema neurológico, eso era como, esos médicos sí sabían antes, y no había tanta tecnología, ahora tanto bruto. ¡Ey! Cuidado si se ofenden conmigo, los que son inteligentes son inteligentes. Porque cuando vienen a ver quieren que uno, los que son inteligentes, pero oye, esos médicos antes, oye, pero qué inteligentes eran. Entonces ellos tenían prácticamente cautivada la población, porque podían hacer predicciones tempranas de lo que pasaba con ese niño o lo que podía pasar. Y esas eran pruebas que él hacía el médico en horas del posparto. Se acercaba a la cuna y le tocaba, y el niño hacía el Kearney y hacía el Babinski, que son sintomatología, son reflejos que están obstruidos, si es la palabrita, están bloqueados, la palabra, cuando hay un problema neurológico. Y él lo hace todo de una forma espontánea, ¿verdad? Y hace así, y hace así. Pero al mismo tiempo, lo que son los sistemas sensoriales, auditivos, se le ponen en alerta. Muchas veces, en los tiempos de antes, en los tiempos actuales, somos muy dados a la audiometría. Pues esos métodos en antes, usted tuvo a pedir allá en Puerto Plata una audiometría, en los tiempos 50, no. El médico se daba cuenta que ese niño no tenía problema de audición. Pero también podían salir de ahí muy preocupados, porque a través de ese reflejo
el niño luce inalterable, no se pone en alerta como si no escuchara nada. Lo que podría pensar él, y cuántas veces dieron en el clavo, que el niño no captaba el lenguaje. Y el niño que no capta el lenguaje no habla. Eso es lo que se llama sordo-mudo. Porque la expresión del lenguaje viene de usted captar sonido. Usted dice mamá porque usted oye mamá. Pero ese niño que tú le haces reflejo, la parte auditiva, y no te lo hace el Babinski o el de Kearney, te lo hace de forma incompleta, te está diciendo que hay un problema neurológico. Hay un problema en el nervio, en el octavo par craneal, que es el auditivo, o en el área de Broca, que es el que tiene que ver con la palabra hablada. Con la palabra hablada. Ahí no hay una conexión. Y ya ese médico empezaba a preocuparse. Porque ¿quién más que él era para preocuparse? Porque él fue el gestor de ese parto. Y quizás tuvo una dificultad en el expulsivo, el niño se le retuvo, mire, y eso es lo más grande. Eso es lo más grande. Porque entonces el niño viene con retraso en los órganos que son principales, sensoriales, para la captación medioambientales. Entonces, ese niño va a tener problemas de concentración, o es sordomudo, o problemas auditivos, o problemas visuales. Oigan eso, con ese reflejo, el palo que daban los médicos, con ese reflejo. El palo que daban los médicos con el reflejo. Es decir, que cuando ellos hacían un parto, era como una carta de presentación. Déjame ver cómo está mi reflejo de moro. Cuando ellos veían que ese niño hacía así, y levantaba, era un golpecito, pero había que estimularlo, porque esos movimientos sensoriales neurológicos son espontáneos. El sistema nervioso central, a través de la parte auditiva, la parte olfatoria, la parte visual, lo expresa y se mete en estado de alerta. Ese golpecito en la cuna, cuando ese médico, el doctor Adam allá, o el doctor Mendoza, daban ese golpecito y en el parto le fue mal, ya sea porque, oye, ahora es que están naciendo muchos niños por cesárea, pero antes la mujer tenía que guayar la yuca para parir. Y muchas veces uno de esos niños era tributario para nacer de una cesárea. Entonces, esos médicos llenos de sabiduría, que sabían que tuvieron ciertas dificultades con un niño de 8 libras y media, 8 libras y media. Una de los monitores iniciales que tomaban en cuenta es el reflejo de Moro. Déjame ver, porque como que cuando
cuando nació Kate Latgar, que toma la parte respiratoria, pero toma el tono muscular y respiratorio, y como que tardó mucho. Esa gente no pensaba en Asgard, eso es ahora, sino que la parte visual se dieron cuenta como que el niño no reaccionó. A nadie hay que darle nalgada. Ese es una interrupción abrupta desde el nacimiento, desde el corte del cordón. Es una transición donde usted parte del área respiratoria por usted mismo que lo va a hacer, al área respiratoria que dependía de la placenta. Entonces es un cambio abrupto y el niño grita. Entonces no hay que caerle a nalgada. Entonces cuando usted le cae a nalgada, para que grite, que él tiene que gritar. Porque es que, oye, pero ven acá, pero yo estaba muy bien en mi cuna ahí, la mamá dándome todo. Porque el cordón umbilical, ese cordoncito, es la conexión de la placenta, de suministro nutriente que le da a la madre. El niño no tiene que hacer nada, ni tiene que respirar nada y eso. Entonces cuando tú lo sacas al medio ambiente, se encuentra con la realidad y tiene que llorar. Y si tú tienes 200 pesos y se te pierden, tú dices, no están. Tú tienes. Entonces, ahí creen que hay que caerle a nalgada. Entonces, y no es así. Ese acontecimiento de un cambio abrupto de un medio interno con la temperatura y todo adecuado, porque es que mientras usted está ahí, usted está en un hotel de Puerto Plata, cuando está metido ahí. Usted tiene la temperatura corporal de la mamá y la mamá se lo está supliendo todo. Por eso los niños, en las primeras horas, hay que abrigarlo bien, porque tienen que adaptarse a la temperatura, porque te hacen hipotermia. Aún en pacientes que tardó 9 meses, que son de término. Si es prematuro, hay que poner en incubadora, porque es que la temperatura corporal, aún sea prematuro, no lo deja, mientras estén dentro, no lo deja caer en hipotermia, que es baja temperatura. Entonces, independientemente que hay elementos de nacimiento, acontecimiento de nacimiento, usted tiene que abrigarlo. Saludo a mi hija, que yo le digo, es por eso que la vida tiene que ser así, haciendo el bien. Un día me llevó a un sitio y empezó a comprar una ropita y dije, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Dice, no, que tengo que tener una ropita para la maternidad de Alta Gracia. Por ahí no ha pasado una mujer como esa, en Alta Gracia. Que tengo que tener una ropita ahí. ¿Y para qué? No, yo la tengo en mi closet ahí. Y hay mamás que van que no tienen nada. Y estos malditos robando. Que no tienen nada. Pobrecita que no tienen nada para ponerle ningún jaquecito. Entonces, en esos casos, yo busco mi jaquecito ahí, se lo pongo. El niño frío así, a un término, porque tiene que adaptarse a la temperatura medioambiental, que es de 37. Entonces, esa interrupción abrupta, suéltame. Hoy pues obstetricia,
puerperal, vamos a decir, después que nace, y que nos conecta con la naturaleza. Nos conecta con la naturaleza. Como este niño prematuramente, no quiero decir que nació prematuro, sino que al nacer pone de manifiesto su sistema neurológico con un estímulo, un toquecito en la cuna. Entonces reacciona con su sistema nervioso central y su sistema periférico para agarrarse. Entonces, ese médico que tuvo algunas dudas en un momento dado de que esa mujer duró mucho en el trabajo de parto, y que no tenía, porque eran médicos generalistas, ningún médico generalista se iba a hacer ATIA, a veces eran comadronas, pues, no iba a determinar ATIA, que el tono del niño, el color, y utilizaban el reflejo de Moro, que hoy es que estamos ventilando aquí. Ese golpecito y el niño hacía así. Un golpecito como de protección, cuidado conmigo. Ponían como por pelear. Entonces, esa es una herramienta. Yo la utilicé cuando nació mi hija, le hice así, hizo así, pues está bien. Eso va desapareciendo posteriormente, en la medida de que el niño se va desarrollando, porque el sistema nervioso central, porque tú me topes en la cuna, ya a los 7 meses yo no tengo que espantarme, no tengo que espantarme, porque ya va madurando la corteza cerebral. Ni porque yo tenga un ruido, tú tienes que despertarme, no. Oye, él se pone como un pachá a dormir, y esa parte en los primeros días donde ese médico hacía el diagnóstico de, no tan solo le servía de parámetro, sino predictivo. ¿Qué es lo que significa predictivo? Yo tengo como 50 trabajos que dice predictivo. A mí me gusta la tesis mía, el desarrollo neurológico predictivo de los niños que nacen por forces. Entonces, ¿cómo evolucionaron neurológicamente? ¿Qué pasa? Que a través de ese estudio, y uno no sabe el contraste de la sociedad, cómo están haciendo audiometría, que hay muchas tecnologías en los tiempos de antes, en los tiempos de ahora hay muchas tecnologías. Sin embargo, tú ves que hay unos diagnósticos tardíos de ese niño que no habla, de ese niño que no se expresa, de ese niño que no reacciona, de ese niño retraído, vinculado al nacimiento. Eso no tiene que ver con la alimentación. Puede tener un reflejo de Moro bien, y si usted no le da, que dice Abinader que aquí no hay hambre, ese león, aquí no hay hambre, dice él. A un niño, que aquí dice la FAO, porque es que no leen la cosa, aquí no dicen la cosa como es. La FAO dice que aquí hay un 47% de su alimentación. ¿Qué es lo que es su alimentación? Que la parte proteica no se suple en el tiempo en que hay que darla.
Yo le doy las gracias a mi mamá porque en esos primeros 8 años, dice mi mamá, bueno, si él no trajo hay que coger fiado. Y buscaba la pata de vaca, buscaba esto aquí. No, yo pago después, pero no pasamos hambre. Porque es un requerimiento que es obligatorio en esos primeros 8 años. Usted no ve que ahí hay unos pollos manilos ahí, que usted le da, están comiendo bistec, todas esas cosas, pero ya cuando lo necesitaban, no se lo dieron. Entonces ya esas proteínas no te van a desarrollar cerebro, no te van a desarrollar médula espinal, nada de eso, porque en ese tiempo del desarrollo, que tú necesitas esa proteína. Yo le doy las gracias a mi mamá porque era doña Altagracia, que le mande 3 libras, que le mande 3 libras de tal cosa, que ya la paga. Entonces, trataba de tener las proteínas necesarias para la alimentación neurológica. Por eso tú tenías que ser bueno en la escuela, porque tú tenías esa parte cognitiva bien. Pero hay madres que no. El niño gritando y le dan un agua de azúcar. Y se va a desarrollar ese niño. Porque es que los carbohidratos son energías rápidas. No desarrollan órganos. Todo lo contrario, están vinculados con la obesidad. Con que el niño sea gordo. Que una de las que nosotros decimos esto aquí, que hay madres que para estos tiempos, el reinicio escolar, se van al supermercado y le dicen al niño que él mismo seleccione el snack, los alimentos, la merienda que él va a utilizar. En ellos meten comida chatarra. Oye, mi hija, pero tú estás desarrollando ese niño. Entonces, por eso, según la OMS, aquí hay un 12% de niños obesos. ¿Qué significa? Que hay muchos diabéticos. Pues si la mujer lo que quiere es estar con la nalga, digo, no puedo estar con mala palabra, acostada ahí. No puede ser eso. Usted tiene que levantarse con mi mamá, hacer los huevos, que el desayuno debe ser bien. El pedazo de cerdo que le mandaron para que se vaya bien alimentado el muchacho. No cimentar la alimentación en carbohidratos, porque ese niño no va a entender y está en la etapa culminante del desarrollo neurológico. No, en mi mamá no había muchos recursos, pero a mi mamá le gustaba coger fiado. Mire, dígale que mande tanta cosa. O sea, el desayuno estaba alrededor de unas proteínas, pero la comida también. Entonces, ¿qué tú necesitas en el recreo? Ella iba allá, morisoñando, con mucha naranja agria. Un director dice que no puede entrar. ¿Cómo que no puede entrar? Tengo que llevarle eso, venga. Porque hay muchas mamás que con la nalga cortada que viven. Entonces no pueden haber personajes inteligentes ahí. ¿Usted cree, señor Santo, que usted puede transformar la educación con déficit proteico? ¿De gente pasando hambre? No puede.
No se puede con déficit proteico. Porque es que no se han desarrollado esos órganos. Pero mi mamá, bien orientada, vivía cogiendo fiado allá. Dígale que me manden. Entonces, dígale que me mandan, era una sentencia. Una sentencia de que había que suplirle, que yo pago. Y estaban las patas de vaca. Y una parte buena, yo no sé cómo que le llaman, pero allá en Puerto Plata, Inver, Luperón, Altamira, El Paso de los Hidalgos, le dicen ubre. Hay que proteína más buena. La ubre son la teta de la vaca. Eso se pela, se pone al sol y se hace un mango, muchacho. Oye, yo peleé un día y fue a 3 dientes que le llevé a un tipo. Una fuerza terrible. Y tú tenías energía fuerte, pero en base a la madre tener la sustentación. Ahora mismo, ¿y qué organismo le está enseñando la pirámide alimentaria a la madre? Ninguna. Todo el mundo cogiendo la cosa suave. Entonces, esta gran cantidad de niños que no nacieron con diabetes tipo 1, desarrollaron diabetes tipo 2, porque el páncreas te dice, mira, yo te produzco insulina, pero tú no puedes abusar de mí. La diabetes tipo 2 es un abuso del estilo de vida. Usted lo que vive, dame todos los refrescos del mundo, de botella, dame todo. Vamos a comer 10 mangos de un tirón. Entonces, la insulina, que es selectiva, dice, ven acá, tú me vas a agotar. Eso es lo que más se parece a un dinero que tú tienes. Tú recibes un dinero, te olvidas que hay que pagarle a Calderón, que hay que pagarle al canal, y tú no tienes un chele. Entonces tú entras en déficit. Entonces Calderón no quiere saber de ti, el canal te manda una carta, dice, mire, usted debe dinero. Así mismo actúa la insulina. En un momento determinado, la insulina pierde su capacidad resolutiva y produce insulina de mala calidad. Pero es el estilo de vida que ha determinado eso, y vida sedentaria que ha provocado esa situación. Entonces, hoy día, lo que son las atenciones primarias de enseñar a la gente es determinante, pero se necesita amor. Si usted no tiene amor, mire, entonces no se puede. Si usted está cuidando a una persona envejeciente con ciertas alteraciones mentales, hablando con Luisa, que trabaja en Hot Attender allá en Estados Unidos, esa señora con demencia te puede decir a la gran puta, sin problema. Entonces dice, mira, doña, pero no es así porque es una señora enferma. Entonces que tú no tienes vocación. No tienes vocación, tú no puedes atender a nadie ni atenderte a ti misma. Porque tú tienes que procurar situaciones de atracción
de esa persona vulnerable que tú estás atendiendo, hija de tu madre. Entonces, el amor en todas las manifestaciones se expresa. Y el amor no es dinero. El amor no es dinero. El amor es vocación, entrega. Yo he hablado del reflejo de Moro, cómo ese médico hace un diagnóstico del estado neurológico, entonces lo que queda después es comida buena ese muchacho. ¿Para qué? Pero ya ese no te va a dar problema, porque te hace así, de forma involuntaria, se te hace así. Significa que tengo mi sistema y todo por pelear. ¡Suéltame! Sin hacer el reflejo de Moro, esa evaluación neurológica para saber que el niño avanza bien, tú lo percibes cuando una madre tiene el niño en los brazos, que de buenas a primeras se le va la cabeza hacia adelante. El mismo reflejo de Moro, que va a ir desapareciendo paulatinamente, le da capacidad al niño para sostener la cabeza. Cuando un niño se va así, ahí es un problema neurológico. Entonces el médico viejo de allá, ahí hay un problema. O aquel niño que tú lo observas y no tiene una concentración. No tiene una concentración, no te mira. O aquel niño que con 2 meses muerde la teta. Oye, que hijo de su madre mordiendo la teta. Di que yo mordía la teta con 2 meses. Por una mordida que daba yo. Con 2 meses. Pero al mismo tiempo el reflejo de la risa. Porque oye, la mamá dice, hey amigo, ¿y qué pasó? El muchachito se ríe. Esa es la extensión del reflejo de Moro. Oye, uno no reflejo, diríamos hasta divertido, porque son reflejos de protección. Tú me estás protegiendo, pero también dame jugar contigo también. Y dan una mordida, esos niños de 3 meses dan una mordida en los senos. Oye, y cuando la mamá se espanta, ellos la miran fijamente. Y se ríen. Yo lo he visto eso a cada rato. Mi mamá decía, tú dabas mucha mordida. Entonces, es el niño normal, vinculante con la alimentación materna, porque sabe que ahí están las inmunoglobulinas que le van a dar defensa. Entonces, antes era imposible de que a los 6 meses, como ahora, estas mujeres que si acaso dan 6 meses, estas megadivas, no, eran 2 años hablándolo, hasta que volviera y se embarazada, hablando la falda, pues era tú mismo que le decía, porque tú sabías que la inmunoglobulina de protección estaba en la alimentación materna. Entonces era el niño fuerte, vigoroso, pero no gordo. Ahora hay unas preparaciones químicas. Química, promueve la obesidad, problemas del páncreas, ya tú sabes. Parecen pollos Manilo, porque es que esa inmunoglobulina
determinante para la defensa, no se la dan. No se la dan. Ni el niño se vuelve requiriente, se vuelve inactivo, no es creativo el niño. Porque es que el niño que va creciendo bien, la mamá hablando, antes se podía dar el seno de todo el mundo, delante de todo el mundo. Mi mamá lo sacaba ahí en todas partes. Nadie estaba mirando tetas de mujeres. No se lo sacaba ahí, el seno. Pero era una cosa de... Ahora tú no ves nada de eso. Este señor, el ministro de Trabajo, ese señor puede hacer cosas bonitas, que aquí hayan bancos de leche para las trabajadoras. Nuestro deber ahora es que ese... Bancos de leche, que tengan lugares para amamantar. Pero ese señor lo que ha llegado ahí, a nada, para decir que yo soy ministro. Todas esas cosas, lo que son los tiempos prenatales y de protección a la maternidad, nada de eso. Es para llegar, para no hacer nada. Y eso es lo que me molesta, para no hacer nada que llega. Entonces, una sociedad cuyo servicio público es para inservible no puede avanzar. Tú sabes las cosas bonitas que se pueden hacer desde el punto de vista de las empresas. Aquí han desaparecido los bancos de sangre. Nosotros, en el primer gobierno de Leonel, nosotros hicimos 233 bancos de leche, donde una mamá que le naciera un niño prematuro podía coger leche de banco para esas pacientes. Y también propiciamos una nevera grande para que ellas se ordeñaran y pusieran su leche ahí para en un momento ir a amamantar a su niño, con permiso. Pero son unos inservibles que no hacen nada. Ahora dice este señor, el de la MESI, que él va a transformar la educación, pero venga acá, amigo. A usted mismo yo lo examino, de términos. Porque usted ha hecho ninguna revolución de lectura y de formación. No, usted no ha hecho ninguna. Suéltame.